me hace estar. Sí, Señor, tú eres mi felicidad, Señor. Tú eres mi felicidad, bendito Dios. Y así, que para y así, y caer y así. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Verdaderamente, Señor, tú nos das la felicidad, Padre bendito. Porque verdaderamente, Señor, tú eres el que nos das esa seguridad, esa esperanza viva que un día vamos a estar contigo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, glorifícate, Espíritu Santo. Una vez más en nuestras vidas, Señor, haznos comprender las Escrituras, Padre. Y la palabra que hoy tienes para nosotros, para nosotras, Señor, sea, Señor, sellada en nuestros corazones, bendito Dios. Ayúdanos a entender esa parte de ti, bendito Dios. Y toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Glorifícate, amén, amén. Así como están de pie, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, por favor, en el capítulo 14. Vamos a leer una historia que hemos leído y conocemos. A partir del versículo 22 hasta el 33, vamos a empezar con esta porción de la palabra de Dios y ahorita vamos a ver de qué vamos a estar hablando. Amén. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. ¿Todas están ahí? Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Qué bueno verles. El tema que vamos a ver el día de hoy es algo que en estos meses atrás son algo que yo le venía preguntando al Señor. Y es una condición de mí. Algo que yo siempre me ha gustado conocer y saber más y más, y sobre todo entenderla y más que eso, vivirla, acerca de la fe. ¿Cuántas queremos saber más acerca de la fe? Siempre, ¿verdad? Siempre queremos, porque a veces sentimos que no tenemos fe. Nos falta la fe para muchas cosas. Entonces,
yo era lo que le decía al Señor en mi oración: ¿cómo está mi fe, Señor? ¿Cómo está mi fe? Mira, tú has hecho esto y esto, y recordando siempre lo que el Señor ha hecho conmigo. Pero a veces el Señor siempre nos va llevando de victoria en victoria, ¿sí? De más, a una madurez mayor. Entonces, yo viendo cuando era niña, cuando era adolescente, joven, más joven, aunque sigo siendo joven, pero años atrás, yo veía mi fe, cómo era mi fe. Y yo le preguntaba al Señor en este momento: ¿cómo está mi fe? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo está tu fe? Vimos ahorita esta porción de Mateo 14, de cómo Jesús anda sobre el mar. Pero fíjense bien, ustedes han leído los 4 evangelios y ustedes saben que a veces solamente un evangelio habla de una situación que vivió Jesús. Hay veces que los 4 hablan de la misma situación, pero aquí en este caso de cuando Jesús anda sobre el mar, lo habla Marcos 6 y Juan 6. Pero si ustedes lo leen en casa, Marcos y Juan hablan de Jesús anda sobre el mar, pero no mencionan la parte de Pedro, de que Pedro haya caminado. Solamente Mateo es el único que menciona esa parte, que Pedro se arrojó a querer caminar sobre el agua, porque ni Marcos ni Juan lo mencionan. Y en ese capítulo de estas porciones, tanto en el 14 como en Marcos y Juan capítulo 6 respectivamente, antes de esa situación había sido la alimentación de los 5,000, que había sido un hecho extraordinario, y Marcos menciona que aún ellos, cuando lo vieron caminar sobre el mar y lo creyeron un fantasma y le dieron lugar a que subiera a la barca, dice que todavía estaban sin poder entender lo de la alimentación de los 5,000, porque fue un hecho extraordinario, que al no comprender cómo de poquitos alimentó a tantos hombres, sin contar mujeres ni niños. Y luego dice que todavía recogieron cestas. Entonces ellos vieron esa situación, un milagro grande, que Marcos y Juan no mencionan a Pedro, aunque sí dice que todavía no podían entender lo de la alimentación de los 5,000. Pero Mateo sí nos menciona lo de Pedro. Y vamos a ver esta parte de lo de Pedro, que cuando ellos ven a Jesús, Pedro, así tan arrojado como era, dijo: permite que yo vaya. Y Jesús, ¿qué le dice? Pues ven. Era conforme a su fe. Aquí el hablar de la fe, ni siquiera les voy a mencionar para ustedes qué es la fe, sabemos todas Hebreos 11:1. O sea, no es que no sepamos, porque yo sé que cada una de ustedes sabe lo que es la fe. Aquí lo que vamos a ver el día de hoy, en qué condición está nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo está esa fe que Dios nos ha dado, esa medida? Y que ustedes se deben de acordar que vamos a partir del hecho de que ustedes y yo un día creímos en el plan de salvación, que nos dijeron que Jesucristo había muerto en la cruz. Buenos días, mi hermana, adelante. Había muerto en la cruz por mis pecados y lo aceptamos con nuestro Salvador. Algo que no nos consta ni que vimos, solamente nos dijeron y lo creímos. Ahí empezamos a avanzar en fe. Y de ahí toda nuestra vida ha sido en fe. Pero verdaderamente ha sido en fe. La fe está relacionada con la obediencia. Es lo que debemos entender en este momento. La fe está relacionada con la obediencia para poder entender y aceptar el pensamiento de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios o pensar de Dios para nuestras vidas? ¿Solamente en fe porque lo creemos? Sí lo creemos, pero es muy diferente a creerlo, a poderlo entender y vivir. Y es por eso que en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos con situaciones
en las cuales tenemos que avanzar y vivir por fe, y a veces la fe la tenemos ahí guardadita y no avanzamos en fe. Y usted piense en algo en este momento, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su situación en la cual necesita fe? Y yo le voy a decir, la fe la necesitamos para todo, no nada más en esa necesidad grande, en todas las necesidades, sean pequeñas o grandes. Y vamos a ir desarrollando eso, sino que la fe prueba nuestros pensamientos. Fíjense bien lo que realmente, para lo que funciona nuestra fe. La fe prueba nuestros pensamientos si verdaderamente están centrados en Cristo, en Dios o en su palabra. Por eso es que la fe la tenemos que desarrollar en todos los aspectos de nuestra vida. Y verdaderamente, cual sea la necesidad, pequeña o grande, ¿está centrada en Cristo? ¿Disponemos todo al Señor? Y yo he oído personas que dicen, ay, ¿cómo vas a orar por eso tan pequeño? ¿O cómo vas a pedir por eso? Y yo me he encontrado con personas así. Y yo le digo, yo sí, porque yo involucro a Dios en todo, aunque sea algo tan insignificante y pequeño. Porque esas cosas pequeñas o insignificantes, Dios se manifiesta y yo soy la que permito avanzar y vivir en fe para que mi fe vaya madurando y creciendo. Pero hay gente que vive en esa vista y que va haciendo las cosas en sus fuerzas, en su pensamiento, sin tener en cuenta a Dios, y por eso cuando se encuentran con una situación grande, su fe no la han desarrollado porque está tan pequeña. Entonces, el día de hoy tenemos cada una de nosotras mirar hacia adentro cómo está la condición de mi fe. Paren esto, no solamente la necesidad. ¿Cuántas el día de aquí, y yo soy la primera en levantar la mano, tenemos una necesidad grande? Yo tengo 2, 3, se llama Gaby, Jocabed e Isaí. Tengo 3 necesidades grandes, incluida también el varón, además de mi familia. Son necesidades grandes, cada uno de ellos con su complejidad, y son necesidades grandes que yo necesito con mi hija esto, con mi otra hija esto, lo otro, que la casa, mi familia, tantas cosas. Y luego si nos metemos a la casa, tantas cosas que hay, necesidades pequeñas. Entonces, para entrar al mundo de Dios, ¿cómo tendría que ser? Por fe. Es por fe para entrar al mundo de Dios, al mundo espiritual, a lo que no vemos, pero que allí está. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos entendiendo y todas sabemos que esa es la fe. Pero aquí estamos viendo, porque vamos a sacar nuestra reglita para medir cómo está nuestra fe. Y la Biblia usa la vista como metáfora para ilustrarnos la fe. ¿Cuántas saben cuántos sentidos tenemos? ¿Cuáles son? Vista, olfato, gusto, oído, tacto. ¿Sí? Entonces, la fe, la Biblia usa el sentido de la vista como metáfora. Por eso dice, y te les acabo de decir, que la fe es lo que no vemos, pero también es lo que podemos ver sin verlo con nuestra vista natural. Está relacionado con la vista. Cuando nuestros ojos son abiertos y venimos al Señor, ¿cuántas han experimentado eso? Que recobramos esa vista espiritual en su misma palabra que nos da testimonio de su presencia, porque venimos al Señor como ciegos, que no entendemos muchas cosas, ¿cierto? Y como a veces, recuerden el día que ustedes conocieron a Jesús, cómo llegaron a decir, ¿cómo no entendía yo esto? ¿Cómo yo no podía ver esto, percibir esto? ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Y vamos a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4 al 6, hablando de esta situación, que todo empieza a partir de que conocemos a Cristo Jesús.
Dice el verso 4, en los cuales el Dios de minúscula, hablando del enemigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos brincamos allí mismo porque continúa el 5 corrido hasta el verso 7, 5, 7, y dice, porque por fe andamos y no por vista. Otra vez repita conmigo, porque por fe andamos, no por vista. Entonces aquí me está mencionando el sentido de la vista, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pero resulta que la fe es lo que yo veo. Acuérdese otra vez de Hebreos 11:1 que dice, la certeza de lo que no se ve, como si yo ya lo estuviera viendo. Entonces, fíjese bien que no es lo que ven mis ojos, sino lo que ven mis ojos espirituales, como si ya estuviera allí aquello que yo necesito. ¿Me explico? ¿Sí? Pero vámonos otra vez al verso 4, como dice, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ahora, fíjese bien, dice cegó el entendimiento. Cuando habla de cegar, hablando del sentido de la vista, es que no podemos ver. ¿Para qué? Para entender. ¿Para entender qué? La palabra de Dios, lo que es la gloria de Dios. Y dice en los incrédulos. Entonces está hablando de la parte de creer. Aquí están tres cosas, que es la vista, la ceguera, el entendimiento y la incredulidad. Para que podamos comprender bien la fe y podamos nosotros avanzar cada día en fe y ver la condición de la fe que tenemos hoy en día. Amén. Porque a veces decimos, pues sí creo, pero, y fíjense, es cuando no entendemos. Sí creo, pero no tengo fe. Eso no puede ser. Todos tenemos fe, todos creemos a algo. La cosa es que no la hemos desarrollado y no podemos entender en cómo irla aplicando en cada cosa. Amén. Entonces, cuando dice que cegó el entendimiento, fíjense bien que la fe está relacionada donde nosotros debemos acomodar lo intelecto con la emoción del corazón. Porque la fe no la podemos relacionar con la emoción. Es que no siento. Es que a veces, aunque no sintamos las cosas, es cuestión de entender lo que es Dios, la fe de Dios, para poder avanzar en lo que yo necesito. Amén. Y a veces la queremos aplicar en nuestras emociones. Y ustedes me van a decir, pero si Romanos 10 dice que con el corazón se cree, si en el corazón están las emociones. Pero ¿qué dice? Que con la boca se confiesa. Pero si no entendemos, entonces nada más la dejamos en las emociones. Es que no siento. Pero cuando yo entiendo, por eso habla del entendimiento, cuando yo entiendo esa parte, además de creer en mi emoción, ¿sí?, en toda esa parte, los 5 sentidos de los que yo les acabo de mencionar, ¿dónde cree que se posicionan? ¿En el intelecto o en la emoción? ¿En dónde? En el intelecto. Porque el cerebro es el que nos funciona para tener los 5 sentidos. Si yo toco, el cerebro actúa, que sabe que estoy tocando.
Si pruebo algo, el intelecto o mi mente se activa de saber que estoy gustando. ¿Me entienden? Entonces, por eso debemos de entender siempre esa parte de que está relacionada. Y a veces solamente dejamos, pues sí, sí creo, pero mi vista, que está en el intelecto, es que yo veo mi problema en mi vista natural. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso dice que ciega el entendimiento de los incrédulos y no les resplandece ¿qué? La luz del evangelio. ¿El evangelio quién es? Jesucristo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Por eso San Juan, capítulo 12, verso 46, Jesús diciendo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces aquí está. Por eso no les resplandece la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque primeramente son incrédulos, ya lo dijo. No entendieron cuando se les comparte el evangelio. Y Satanás los tiene ciegos. Por eso, cuando la gente, y también la Biblia lo dice, que no es de todos la salvación, no entienden esto, no lo creen, Jesús mismo lo afirma: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces sabemos que cuando estamos en Cristo no estamos en tinieblas, estamos en la luz y podemos entender y comprender las Escrituras y poder avanzar en ese aspecto de poder creer. Amén. Romanos 1:17, confirmando esta misma palabra del evangelio y de la fe, dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela ¿qué? Por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo está citando esto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, está citando el Antiguo Testamento, que está en Habacuc 2:4, esta misma porción, que el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Pero él está haciendo énfasis de que el evangelio, siendo la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. No hay de otra manera. Porque nosotros, ahora que ya Pablo estaba empezando a compartirles a los gentiles, ya no nos iba a tocar ver a Jesús ni a él mismo. Yo creo que, no sé si a él, no creo que le haya tocado ver la crucifixión, mas sí supo de Jesús. Entonces a él ya no le tocó ver esa situación y por eso él está sabiendo que tiene que ser por fe y para fe. Amén. Y cuando se habla de la justicia de Dios, sabemos que somos justificados. Ahí estamos en Romanos 1:17, en el capítulo 5, verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios, el evangelio, todo el mundo de Dios es por fe. Amén. Hay un refrán de origen español, quisiera que lo escucharan. Yo no soy de hablar de refrán, dice el dicho, no me gusta porque yo sé que es la palabra de Dios. Sin embargo, me encontré con este refrán español y vean cómo dice, pero yo lo fundamento con la palabra de Dios, que es, ahorita que lo escuchen van a ver lo que verdaderamente nosotros tenemos que creer a la palabra. El refrán dice así: si has perdido dinero, ¿cuántas han perdido dinero? Todos, ¿no? Todos hemos perdido en algún momento dinero. Dice, has perdido algo grande. Dice, si has perdido un amigo, ¿cuántas hemos perdido amigos o amigas? Todas. Dice, has perdido algo más grande. Pero si has perdido la fe, lo has perdido todo. Y verdaderamente sí, porque
¿Qué significa? Que cuando y nosotros que conocemos la palabra de Dios y tenemos iluminados nuestros entendimientos por Jesús, sabemos que la fe es la fuente de vida de nosotros, de cada una de nosotras. Por eso Dios lo dijo desde Habacuc y lo vuelve a repetir Pablo: el justo por la fe vivirá. Es la fuente de vida que tenemos allí en esa parte de creer, que es algo que Dios nos puso, una medida de fe para creer en aquello que no vemos, ¿sí? En aquello que no vemos. Por eso el refrán dice que si has perdido la fe, lo has perdido todo. Pero yo creo que la fe viene de Dios, la fe es Dios mismo, porque el hombre, teniendo esa esencia de Dios, a la imagen de Dios, tenemos esa parte de querer creer en algo más superior a nosotros, ¿cierto? La voluntad de Dios, ¿cuál quieren que sea? Que vivamos por fe. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos por fe. La fe nos ayuda a comprender que el mundo de Dios no se encuentra muy lejos, sino cerca en nuestra vida cotidiana, que era lo que yo les mencionaba, a veces en cosas pequeñas. Y yo pudiera contarles tantas cosas en las cuales Dios ha permitido que aún a mis hijos yo les enseñe. Yo sé que cada una de ustedes me puede platicar milagros de los que Dios ha hecho y quisiera compartirles por darles uno así pequeño. Pero si yo les diera mi testimonio de las cosas que Dios me ha sanado y ha hecho milagros en mi vida, y creo que ya se los había dicho, ¿no? Que cuando yo tenía 12 años yo fui sanada de mi vista y que le habían dicho a mi mamá que yo me iba a quedar ciega. Yo tenía úlceras en los ojos. Ese fue una de las cosas, un milagro grande que Dios hizo conmigo en aquella vez. Y yo recapacitando un día, yo dije, fue el primer milagro. No, no es cierto. Mi mamá me dice que a los 6 meses también yo estaba a punto de morirme y que el doctor le dijo que no pasaba yo la noche. Y sin embargo Dios tenía un propósito conmigo. Pero lo que yo recuerdo es ese milagro que Dios hizo conmigo. Y de así les puedo yo platicar muchos milagros que Dios ha hecho conmigo en sanidad, solamente en sanidad. Más les puedo platicar de otros milagros que no son de sanidad que Dios ha hecho. Entonces, yo soy la responsable de la fe que yo tengo para desarrollarla. Por eso cuando Jesús, yo les pregunto, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿Él tenía fe? Pero si Él es el creador de la fe, Él es el que hacía los milagros. Pero fíjense que Él no andaba diciendo, ¿estás enfermo? ¿Oro por ti? No. Él tenía que ver la fe de aquellas personas que eran las que se acercaban. Y acuérdense que a varios les dijo, por tu fe. Entonces somos nosotros los que tenemos que arrojarnos, aventarnos a Cristo y decir, Señor, necesito esto, creo en ti. Amén. Entonces, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de la salvación, de cuidarla, ¿sí o no? Pero también somos responsables de cuidar esa fe para perderla o para acrecentarla. Acuérdense que la fe no se debe de perder también, porque dice está el refrán, que se pierde todo. Pero también Dios dice en su palabra que es la que nos hace vivir. Tenemos que vivir por fe. La vida del cristiano es por fe. Es por fe. ¿Lo creen así? La vida del cristiano depende todo por fe y para fe. No podemos en el diario vivir excluir a Dios o en las cosas que necesitamos porque dice el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que vivir por fe. Ahora, no voy a trabajar, al cabo tengo que vivir por fe y me tienen que traer ahí el pollo rostizado a la puerta. No, ¿verdad que esas cosas no? Tenemos que saber dónde se aplica la fe.
Y les voy a platicar de las cosas que el Señor ha platicado, pues ya cuando empecé yo a tener a mis hijos y que estaban chiquitos, pues yo tenía también que enseñarles. Y les voy a platicar de algo que pareciera insignificante, pero para mí no lo es. Un día fuimos, estando nosotros ahí en Puebla, estábamos viviendo en ese pueblito cerca de Veracruz, porque en realidad es un pueblito que está en la punta de Puebla, pero que colinda con Hidalgo y con Veracruz, pero nosotros éramos Puebla. Entonces yo tenía que pasar por Huauchinango, y Huauchinango, ¿qué es? Hidalgo. Huauchinango, Hidalgo, para llegar a Jicotepec, que es Puebla, y adelante a media hora estaba La Ceiba, que ya es Veracruz. Entonces estaba exactamente en la sierra de Puebla. Y de allí para ir a Puebla, a la capital de Puebla, son como casi 3 horas. No íbamos. Yo creo que de los casi 10 años que estuvimos ahí, yo creo que fuimos 3 veces nada más, porque nos gustaba más. Si hacíamos 2 horas aquí, pues mejor nos veníamos acá, que hacer casi 3 horas y con los niños. Entonces fuimos nada más contadas veces. Y esa vez fuimos a un cumpleaños de uno de los hijos de los compañeros de trabajo de mi esposo, y fuimos a Puebla y ya después anduvimos ahí viendo. Para no hacerles el cuento largo, terminamos comprando una pantalla, un televisor, porque en ese entonces todavía en la casa, ahí donde le habían dado a mi esposo por parte del trabajo, eran de las teles antiguas, de las de cajota, era una mega televisión. Entonces dijo mi esposo, ¿por qué no compramos una pantalla ya de esas planas nuevas? Y dije, sí, la compramos ya. Yo creo que habrá pasado que no pasó ni un mes, o a lo mucho el mes y dillitas más, pero no habían pasado muchos días. Y un día Joquita, mi hija, la segunda, la prende y baja y me dice, mamá, no prende la televisión. ¿Cómo que no prende? Y voy y no prendía la televisión. Y le hacía, revisé atrás, revisé todo y no prendía, revisé el cable, no prendía. Entonces yo dije, pues la garantía, ¿no? Saco los papeles rápido y eso, hablo y les dije que no prendía. Me hicieron conectarla, desconectarla, me estuvieron diciendo todo lo que hiciera por teléfono, todo lo hice y nunca prendió la bendita pantalla. Entonces, y dice Joquita yo creo que tenía como unos 5 años, estaba chiquita, 5 o 6 años. Dice, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y porque siempre fue muy preguntoncita mi niña. Entonces le digo, vamos a ver. Entonces ya cuando la señorita pues varias veces me dejó en espera, me dice, no, pues si no funciona, pues entra en garantía. Tendría que traerla ahí donde la compró y se le cambia. Y yo dije, bueno, gracias ya. Y yo dije, híjole, otra vez ir hasta allá para cambiar la pantalla. Y yo vi lo complejo para ir hasta allá. Y dije, ay, Señor, tenerla que volver a empacar y llevarla. Yo dije, híjole, Señor. Entonces le digo a mi niña, vente, vamos a orar. Pon tu manita sobre la tele. Vamos a orar por la tele para que Dios responda. Y yo le dije, Señor, lo que tú quieras. Tú sabes que mi esposo no tiene tanto tiempo, él trabaja de sol a sol, él tiene que todo llevar eso, tú sabes. Pero si tú quieres, puedes hacer que prenda la televisión y que nada pase, que la tele esté bien. Oramos, mi niña hizo una pequeña oración también y dije, pues en el nombre de Cristo Jesús, y le hago y prende la televisión. Prendió la televisión. Y hasta el día de hoy es una televisión que tenemos aquí en casa porque nos la trajimos. Nunca más se volvió a descomponer. Y mi niña ya está por cumplir 22 años. Tenía como 5 o 6 años. Lo que tiene ya la tele. Y nunca se volvió a descomponer. Y prendió. Y yo les puedo platicar detalles como ese. Un día también oré por la lavadora. Así, por cosas así, insignificantes. Pudiéramos decir insignificantes, pero para mí no son insignificantes, porque en realidad era una situación pues un poquito compleja, un poquito así agotadora para resolver todo eso. Y es lo que yo quiero entender
delante de Dios, aquí se los digo sinceramente, entender, porque yo le decía en estos días pasados ahí al Señor, ¿cómo es posible que a veces cuando hiciste esto, Señor, te acuerdas cuando esto? Yo empecé a recordar de tantas cosas que el Señor me ha dado y se me viene a mi pensamiento donde el Señor me dice, ¿y por qué no haría ahora en esta situación? ¿Por qué ahora el Señor no lo haría en esta situación que me encuentro? O por esta o aquella. Es lo mismo para ustedes. ¿Cuántas el Señor se ha manifestado poderosamente con ustedes? ¿Ha hecho milagros con ustedes? Sí. Y ahora, en este momento, la necesidad que ustedes tienen, ¿por qué no lo haría? Ahora, está la otra parte. ¿Y si no? ¿Y si no pasa? Por ejemplo, ¿y si no hubiera prendido la televisión? Cuando yo oré, era mi deseo, porque yo decía, todo el enfado de volverla a colocar, tenerla que llevar, esto, lo otro, volver a subir la televisión sota la otra. Y yo oramos con mi niña. Era nuestro deseo que prendiera. Pero siempre debemos de pensar la otra parte. ¿Y si no? ¿Y si no hubiera prendido? ¿Qué hubiera tenido que hacer? Pues llevarla. Y siempre tenemos que pensar y considerar el y si no de Dios. Y si no llega la respuesta de Dios como tú quieres, así es. ¿Qué versículo o qué historia se les viene a la mente cuando contestaron? Y si no, seguiremos sirviendo al Señor. ¿Se recuerdan en la historia de la Biblia? Se los dejo de tarea, pero les doy la cita. Daniel, en el capítulo 3, ahí donde los jóvenes, los amigos de Daniel, iban a ser echados al horno de fuego. Fueron a darle el chisme al rey que ellos no adoraban la estatua. Y dice que el rey los manda a traer y les dice, con que ustedes no están adorando la estatua al son de la bocina, y lo otro, cuando tenía que haber ruido y tenían que dejar de hacer todo para adorarle. ¿Qué contestaron los tres jóvenes? Sí, sépase, oh Dios, que no lo haremos porque nosotros servimos al Dios, tal, le empiezan a decir. Y sabemos, y dice que se demudó su rostro y dice, pero sí saben que el castigo es el horno. Y dijeron ellos, sí, pero nosotros sabemos que el Señor nos va a librar. Ellos estaban seguros que el Señor les iba a librar. Y entonces cuando dicen, y si no, sabemos que el Señor, a Él seguiremos adorando. Aunque ellos supieran que iban a morir en el horno, dice, y si no, aún seguiremos adorando a nuestro Dios. Es cuando dice que Él se enoja y dice que manda calentar 7 veces más el horno y los manda echar al fuego. Entonces siempre deben de considerar el y si no de Dios. Y si no tienes la respuesta que tú estás esperando, ¿qué va a pasar? Si no es como tú deseas, sino que la voluntad de Dios es otra. Ahí siempre tiene que estar nuestra fe, en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios sabe que nos va a dar lo que más nos conviene. Amén. La fe nos motiva a desarrollar una vida limitada a una vida ilimitada en el mundo de Dios, ¿cierto? Como ahorita lo que les platiqué. En esas cosas que parecieran pequeñas, ese mundo limitado que yo hubiera dicho, pues, se descompuso la tele, ya no prendió. Dios nos quiere llevar a un mundo ilimitado, donde cosa tras cosa, evento, situación, circunstancia tras circunstancia, tenemos que vivir por fe, porque somos justificados por fe. Y dice que el justo por la fe vivirá. Tiene que grabarse eso, el justo, soy justificada y por fe tengo que vivir. Amén. Entonces, ¿cuál sería el camino y la manera o el modo de vivir una vida en fe o para fe? ¿Cuál sería esa condición de mi fe o cómo está mi fe para poder
vivir en esa fe. Otra vez la pregunta, ¿cuál sería ese camino, la manera para yo poder hacer crecer esa fe? Ahí va otra vez, para que entiendan la pregunta. Cuando yo sé lo que Dios tiene para mí y que ahí está mi fe, pero de repente pido y no responde el Señor, ¿cómo alimento yo esa fe? ¿Cómo la hago crecer cuando no tengo una respuesta de Dios? Oración, ¿qué más? Creyendo, ¿qué más? Pero ¿cómo alimentan esa fe? Así es, con la palabra de Dios. Porque esa es la situación donde yo me he encontrado que muchas veces cuando la fe tiene un tamaño y no tenemos la respuesta de Dios, decimos, ¿qué pasó? Es que mi fe no me alcanza. Es que nos tenemos que ir a la palabra de Dios porque siempre hay una respuesta de Dios. Y no sé si han escuchado la frase que dicen, es que Dios no me responde a mí. Es que Dios no me responde. Y no es cierto. Dios siempre responde. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha tu oración. Dios no está sordo. ¿Y se acuerdan cuando les compartí? Dios no está sordo. Y si Dios escucha una grosería que puedan decir o una mentira, ¿por qué no escucharía su oración? Pero ustedes dicen, es que le oro y no me responde. Yo he oído muchas veces eso. Oro y no me responde. ¿Por qué no responde el Señor tu oración? Entonces aquí entra la pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque el Señor te escucha. Pero entonces, ¿cómo alimentas tu fe? Con la palabra de Dios. Entonces, todo hombre, toda mujer de fe se alimenta siempre con la palabra de Dios. Dijo un famoso evangelista que oraba y oraba para que su fe fuera aumentada, para que no le faltara fe. Pero la fe no le llegaba. Hasta que entendió que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Inútilmente pedimos a Dios por fe sin leer la Biblia. ¿Cómo queremos también conocer a Dios si no la leemos? Y de verdad, hermanas, yo me encuentro con gente que tienen años de la palabra de Dios y no se saben a veces historias tan básicas. Y a veces el poder profundizar un poquito más en la palabra de Dios, porque la fe tiene que estar escuchando uno la palabra de Dios constantemente, ¿sí? La fe se incrementa o la fe la aumentamos a medida que la palabra de Dios se implanta o la guardamos en nuestro corazón. Dios mismo le dijo a Josué, esta cita no te la puse, Fede, perdón, pero se las digo. Josué 1:8. Mismo Dios le dice a Josué, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tenemos que guardar la palabra y luego hacerla. ¿Cada cuándo? El Señor le dijo, día y noche. Pero hay gente que ni siquiera abre la Biblia en toda la semana hasta cuando vienen a la iglesia. Y hay veces que yo he visto personas que ni siquiera traen la Biblia. Amén, gloria a Dios. No importa, si no la traen, gloria a Dios. No estamos criticando, pero sí estamos reconociendo que hay una necesidad que se tiene que escudriñar las Escrituras, porque Jesús lo dijo, porque en ellas sabemos que encontramos la vida eterna. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que oír la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. El fundamento de nuestra fe tiene que ser siempre la palabra de Dios.
La fe la alimentamos con la palabra de Dios y la mujer de fe toma como parámetro o medida en su vida la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahorita ya no estamos hablando de la vista, sino estamos hablando ¿qué? Del oír y de gustar la palabra de Dios. Entonces ahorita ya entra el sentido del oído, porque la fe viene por el oír. Entonces ya no entra la vista, ya entró mi sentido del oído. Y mi fe la aumento con el sentido del oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una necesidad, viene la pregunta obligada. ¿Creo o no creo? Piense ahorita en la necesidad que ahorita usted tiene. ¿Cree o no cree? ¿Sí? Entonces, tiene que revisar adentro de usted misma cómo está su fe. La fe es el área donde ahí otra vez, como les expliqué, la emoción, pero también el intelecto. Como dice Romanos 12:3, solamente al final, porque está un poquito grande, el final del versículo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nadie puede decir, no tengo fe. Todos traemos una medida de fe, pero estamos obligados y somos responsables ¿a qué? A desarrollarla y hacerla crecer. En nuestra vida cotidiana, con esas pequeñas cosas, el poder de Dios se puede manifestar. Para terminar, regresando a la historia que vimos con Pedro. Si se fijan, ¿qué es lo que quiero? Que se queden con esto, con esta historia. Porque Jesús nunca le dijo, oye Pedro, no tuviste fe. No le dijo, no tuviste fe. ¿Qué le dijo? Poca fe. ¿Por qué dudaste? Si se fijan, él cuando le dice, ven, dice la Biblia, ahí lo dice, que él empezó a caminar, dice, ven en el 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que sí tuvo el privilegio de andar, sí empezó a caminar. Entonces yo les pregunto, ¿tuvo fe? Sí, porque empezó a caminar. Pero después se hundió. ¿Por qué? Porque empezó a ver el viento, que dice que el viento soplaba recio. Empezó a ver quizás lo transparente del agua, que a lo mejor no sé si pasó algún pescado, lo oscuro que estaba, porque dice que ya era la hora de la vigilia, que era en la madrugada. Entonces todas las circunstancias de cómo se movía el agua, qué sé yo, y yo creo que más fue el viento, que miró alrededor en vez de seguir mirando a Jesús. Y esa es la cosa, que cuando les dije en un principio que nuestros pensamientos otra vez, nuestro intelecto tiene que estar centrado en ¿qué? En Jesús, en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, en Dios mismo. Cuando él quitó su mirada de Jesús y miró sus circunstancias, ¿qué pasó? ¡Pum! Se empezó a hundir. Pero qué bueno, gloria a Dios, que Dios siempre está allí para rescatarnos, porque eso siempre va a pasar. Jesús siempre está para rescatarnos. Y Jesús sí le reprendió y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo les pregunto, el Señor, si estuviera frente a ustedes, ¿qué les diría? Oh mujer de poca fe o mujer de mucha fe, mujer de fe. Porque nosotros tenemos como lema, mujeres de fe. Mujeres de fe. Y realmente tenemos que estar observando nuestra fe. Y se los digo porque se los quise compartir, porque es algo que yo tengo que estar viendo todos los días. ¿Cómo está mi fe, Señor? ¿Cómo está mi fe? Esta situación, sale esto con una hija, con la otra, con el hijo, con el esposo, con mi hermana, mi otra hermana, hasta con un vecino. O la necesidad que a veces con las personas que llego a platicar, hay una necesidad. Y yo digo, Señor,
¿cómo está mi fe para creer? Como ahorita la necesidad de mi hermana Anita, de mi hermana Elenita. Yo sí creo que el Señor tiene control de eso. Aquí está mi fe. Yo sí creo que el Señor tiene control de cada una de sus peticiones y de sus necesidades. Pero ¿qué cree? Que aunque yo pueda creer también que Dios tiene el control, también es su fe. Es la propia fe de uno. Porque yo con mi fe ya tampoco no puedo hacer mucho. ¿Sí? Aunque vemos en la Biblia que algunas personas vinieron por otras en esa fe, como el que bajaron del techo, ¿sí? Como el papá que vino por su muchacho. Entonces, hay situaciones o circunstancias diferentes que no sabemos, pero sí tenemos que cuidar mucho cómo está nuestra fe en el cada día. Pero siempre se tienen que acordar de las cosas que hizo el Señor. Y decirle, sí, Señor, pero ¿te acuerdas cuando aquella vez me respondiste? Aquella vez que me hiciste el milagro. Si yo te creía aquella vez, ahora también te creo. Ahora también te creo. Tú tienes el control. Pero si no pasa como yo quiero, no importa, en Él seguiremos confiando. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Entonces siempre tenemos que creer a la palabra de Dios, lo que dice para que nuestra fe crezca. Tenemos que creer porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y deben de, otro detalle que se me olvidaba, cuando Jesús les dijo, pasen al otro lado de la ribera, cuando les ordenó, porque acuérdense, era desglosar un poquito más la historia. Acuérdense que acababa de pasar la alimentación de los 5,000 y ¿qué dice? Que Jesús les dijo, vayan al otro lado, mientras que Él se fue a orar. Él se fue a orar. Así es que transcurrió toda la tarde, porque acuérdense que la alimentación fue como a la hora de la comida, pasó toda la tarde, yo creo que llevaba algunas horas el trayecto para cruzar, porque él todavía se fue a orar. Y dice que les agarró la hora de la vigilia, la medianoche, cuando estaban cruzando. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, por eso les pido que por favor lean las dos porciones de Marcos y de Juan, capítulo 6, que es la misma porción donde Jesús camina. En otra dice que la intención de Jesús era adelantárseles. O sea, él pensaba llegar antes que ellos. Sin embargo, los ve en medio del mar. ¿Cómo Juan dice ese aspecto? Que Jesús pensaba llegar primero, pero los vio que a lo mejor estaba el viento y Dios a lo mejor ya tenía otro propósito. Pero Juan no menciona lo de Pedro. Entonces, cuando Jesús dice, pasen al otro lado, ¿creen que Dios iba a permitir que se hundieran o algo les pasara? En realidad la palabra de Dios permanece, no puede cambiar, porque Jesús, el plan de Jesús era que cruzaran. Y bueno, vimos todo lo que pasó. Entonces, vamos a seguir desarrollando lo de la fe porque me falta otro aspecto. Y ahorita vimos el sentido de la vista y el sentido del oír, ¿sí? Que tenemos que nosotros como responsables de hacer crecer la fe. Incline ahí su cabeza, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios primeramente por la medida de fe que le ha dado y después dígale, Señor, aquí está mi fe, porque yo sé que tú me has dado una medida de fe y Señor, si no la he desarrollado y no he permitido que mi fe madure, perdóname, Señor, pero yo te creo. Yo creo en ti, te creo a ti, creo a tu grandeza, Señor. En esa grandeza donde mi entendimiento quizás no comprenda cuán grande eres tú, pero lo que sí sé es que eres el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Señor, en esa grandeza tuya, que tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Aquí está mi fe. Ayúdame a desarrollar esa fe en mi vida cotidiana, en esa vida limitada a una fe espiritual ilimitada en ti, Señor, porque tú quieres que viva por fe, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que afirmes tu palabra, todo, Señor,
todas tus promesas que tienes en la palabra y haga un compromiso. Si usted quiere, haga el compromiso con el Señor de leer la palabra todos los días para que su fe crezca. Señor, hacemos ese compromiso de siempre leer tu palabra para que nuestra fe crezca, porque creemos lo que dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, ¿cómo está mi fe delante de ti? ¿Cómo está mi fe delante de ti, Señor? No quiero ser hallada mujer de poca fe, sino una mujer de fe que verdaderamente cree a tu palabra, la vive, la guarda y la vive, la hace, la vive, Señor, cada día. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, porque yo sé, Señor, que tú escuchas su oración y atiendes, Señor, allí a su ruego, a su clamor, Señor, a sus necesidades. Y permite, Espíritu Santo, que la palabra hoy, en este momento, quede en nuestros corazones, porque yo soy la primera, Señor, que quiero vivir por fe y para fe, una vida de fe, para ser una mujer verdaderamente de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántas de nosotras somos mujeres de fe? Si leemos aquí en Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y cuántas ocasiones nosotras pedimos dudando? Entonces, ¿somos mujeres de fe? Exacto. Y creo que eso es algo que el Señor está hablando a nuestro corazón y quiere que le pidamos a Él, que como recibíamos hoy en la enseñanza, mientras más nosotros nos metemos con el Señor, mientras más conocemos su palabra, mientras más leemos, nuestra fe va en aumento. Cada día somos más afirmadas en Él. Y cuando nosotros pidamos, va a ser creyendo que Él ya lo hizo. Porque al final, ahorita aquí tengo muchas peticiones de oración, pero la mayoría son de sanidad. Y si nosotras oramos con fe, ¿qué va a pasar? Vamos a ser sanos. La palabra de Dios dice que Jesús se llevó todos los dolores, todas las enfermedades en la cruz. ¿Quién lo cree? Amén. Todas lo creemos. Entonces, ahorita vamos a orar con fe, pero con mucha fe, por cada una de las necesidades que hay aquí en nuestra lista de peticiones. Les voy a mencionar a todos mis hermanos. Les voy a pedir de favor que las hermanas que mencione que estén aquí presentes, si se pueden acercar a orar por ellas, o si las hermanas se quieren poner aquí al frente y que también aquí en cualquiera de las dos situaciones, en su lugar y otra hermana se acerca y ora por ellas, o pasan aquí al frente y todas le echan montón, como dice la hermana Anita. Vamos a orar por nuestro hermano Enrique Pasos, por nuestra hermana Janet Caviño, por nuestra hermana Lupita Guerrero, por Marielos, por Javier Concha, por Rebeca González, por Clarita Álvarez, por Castalia y Alberto, por Margarita Pérez, por Humberto y Esmeralda, por Lola e hijos, por Blanquita y familia, por Pamela. Vamos a orar también por el pastor Vicente y su esposa Carmen, por nuestra hermana Juanita Mesino,
No sé si ustedes, me detengo un poquito aquí porque ustedes, no sé si recuerden que a nuestra hermana Juanita Mesino le hicieron una cirugía. Gracias a Dios está mucho mejor, pero todavía se está recuperando, entonces por eso no ha podido asistir. Y oramos al Señor para que sea Él el que la siga fortaleciendo y bajo cualquier circunstancia que ella esté pasando, que Él se manifieste a la vida de nuestra hermana. Vamos a orar también por nuestra hermana Lilia Flores. Veíamos en el grupo que nos escribía que tenía una situación de su estómago. Vamos a orar por ella y por su esposo Eduardo Moedano. Podemos ver cómo Dios está haciendo esa obra perfecta en el hermano. Podemos ver cómo nuestro Dios es muy bueno y sigue haciendo milagros y se sigue manifestando. Vamos a orar también por Oscar Montiel Rodríguez. Él es hijo de nuestra hermana Tere Rodríguez. Se encuentra hospitalizado. Los diagnósticos no son buenos, pero nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios vivo y en un Dios real, que transforma todo lo que podemos escuchar, todo el diagnóstico que nos puedan dar, es derribado en el nombre de Jesús, porque Él es el que cambia la historia de cada uno de nosotros. Vamos a orar por nuestra hermana Anita Mercado. También vamos a orar por nuestra hermana Elenita Anaya y por su hermano Moisés. Les quiero pedir también de su oración para la familia de nuestra hermana Nancy Hernández. No sé si ustedes recuerden, pero algunas de ustedes vieron el comentario en el grupo o se acercaron la semana pasada y sabemos que pues partió con el Señor. Y oramos para que sea Dios fortaleciendo a esta familia y aún que se cumpla el propósito, porque sabemos que dentro de todo este proceso complicado que ellos están viviendo, que es perder un ser amado, hay propósitos muy buenos de Dios para con ellos. También vamos a orar por nuestra hermana Silvia Lombardini. Está un poco delicadita de su garganta. Recuerdo también en este momento a nuestra hermana Martita García, de su hombro. La ponemos en manos de nuestro Dios. Oramos también por la suegra de nuestra hermana Lupita Thierry. Tuvo una caída. Oremos para que el Señor sea el que la restaure por completo. Oramos también por Daniela Hernández Martínez, pedimos por ella por salud, por favor. Por Juan Carlos Montoya Casas, lo ponemos en manos de Dios para que él pueda tener un encuentro pleno con Dios y que conozca realmente quién es Jesús y qué fue lo que hizo por él. Porque en muchas ocasiones, como siempre, creo que cada que me paro aquí lo digo, pero conocemos al Señor de oídas. Y lo que Él quiere es que tengamos una experiencia con Él, que realmente tengamos esa relación plena y que no solo sea de lo que escuché. Y esta es la petición para Juan Carlos, porque que Él lo pueda conocer realmente, que Él pueda experimentar ese amor y esa identidad que tiene como hijo de Dios, para que todas la adicción del alcohol o cualquier cosa que pueda haber en su corazón que esté estorbando, él pueda ser libre. También vamos a orar por nuestra hermana Lazarita. Tiene una situación en su ojo y aprovecho también para que oren por mí. Me he sentido como un poquito delicada de salud, pero confío plenamente en que mi Dios es bueno y que Él tiene el control de todo. Vamos a comenzar a orar. No sé si gusten pasar al frente. Dígame. Por mi sobrina, ya ve que murió una sobrina de cáncer. Ahorita tengo otra sobrina, León, y también tiene cáncer. ¿Cómo se llama? Se llama Patti Mercado. Y también ustedes me apoyaron por Carlitos Mercado, ¿se acuerdan de Carlitos? Pues no
Bueno, vamos a orar por Patti y Carlos Mercado para que el Señor haga su obra perfecta en ellos. Y como decíamos en un principio, cualquier diagnóstico que ellos puedan recibir, así como Patti, el Señor lo puede cambiar. Vamos a comenzar a orar. Si se pueden poner de pie mis hermanas, en especial a las que van a orar, por las que van a orar, y si quieren pasar al frente o si van y las abrazan, y comenzamos con nuestra oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios bueno, ese Dios misericordioso y bondadoso, Señor. Y hoy queremos poner todas estas peticiones delante de ti. Oramos por nuestros hermanos, Señor, por nuestras hermanas que tienen necesidad, Padre, para que seas tú, Señor, el que supla cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, así como lo dice tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Te agradecemos porque a pesar, Señor, de lo que un médico puede decir o de los diagnósticos que puede haber, Señor, tú eres Dios. Tú eres el mejor médico, Señor. No hay nadie como tú. Y hoy oro, Señor, para que este grupo de damas, mujeres de fe, Señor, nos levantemos con poder y con autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada una de nosotras, Señor, podamos creer en la identidad que nos has dado como hijas de Dios, en la autoridad que nos has dado como hijas de Dios, Señor. Sabemos que nosotras, tu palabra dice que nosotras podemos imponer manos, Señor. Y tu palabra también dice, Señor, que la oración del justo es eficaz. Y en este momento nosotras somos justas, Señor, no por nuestras obras o nuestras acciones. Es por Jesús en cada una de nosotras, Señor. Sabemos y creemos que tú eres Dios y que tú sigues siendo Dios, Señor, por los siglos de los siglos. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en cada una de nosotras, Señor. Eres tú el que renuevas cada parte de nuestro cuerpo, Padre. Eres tú el que nos limpia y el que nos transforma, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Y nosotras creemos que somos sanas en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Mi hermana Elenita va a dar un testimonio, pero antes de que ella lo dé, le quiero pedir por favor a la hermana Chabelita si pasa al frente y a nuestro querido Leonardo, porque vamos a orar por ellos que cumplen años este mes. Y en especial, Leonardo cumple años hoy, así de que quien guste felicitarlo, nuestra hermana Chabelita, adelante por favor. Vamos a orar también por nuestra hermana María Arana y por nuestra hermana Carmen Vargas. Si alguien quiere pasar a orar por este pequeñín, con mucho gusto. Vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Leonardo, por la vida de nuestra hermana Chabelita, por la vida de nuestra hermana Carmen y de nuestra hermana María Arana, Padre. El día de hoy, Señor, los bendecimos y te agradecemos porque les has dado un año más de vida, Señor. Gracias porque estás obrando con poder en la vida de mi hermana Isabel, Padre.
porque nosotros creemos que ella es sana y que llegó aquí con un propósito, Señor. Y hoy oramos para que tu reino se establezca en el corazón de Leonardo, Señor. Te damos gracias por su vida, gracias porque eres tú el que lo atrae con lazos y con cuerdas de amor, Señor. Y así de pequeñito, Padre, él se acerca a ti y es un niño temeroso de ti. Y creemos que cuando crezca va a ser ese varón que se deja guiar por ti, Señor, conforme a tu voluntad. Lo bendecimos y te damos tantas gracias por su vida, Señor. Gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Hace 8 días llegué y yo no sabía que no había reunión y quería testificar, pero ya no pude, pero estuve acompañando a la familia de la hermana que partió. Quiero darle gracias a Dios porque Dios ha permitido muchas cosas en mi vida. Y lloro de agradecimiento, hermanos, porque también se llora de agradecimiento. Y yo lloro de agradecimiento porque veo la mano de Dios. Yo recuerdo ahorita lo que decía la hermana, cuando yo tenía 12 años, parecía que tenía como 9, y vendíamos combustibles para los boilers. Y me acuerdo que mi mamá me mandó a vender los combustibles y se vino el agua y estaba en una esquina y yo dije, Señor, quita el agua porque tengo que vender los combustibles para llevarle a mi mamá. Y Dios quitó el agua. Y como hormiguita fui, entregué los combustibles y le llevé el dinero a mi madre. Y así como esto, como dice la hermana, hay muchas cosas que yo veía la fe de mi madre y yo la adopté, la agarré, la abracé y empecé a agarrar la fe. Mi hermano estaba muy bien conmigo, pero Dios lo permitió y se fue a Guadalajara. La familia, tengo 2 hermanas y sobrinos, le cerraron la puerta y no lo ayudaron porque en sí mi hermano también se ha cerrado las puertas por alguna razón y fue a dar abajo de un puente cerca de San Juan de Dios, un lugar como Tepito aquí, y estaba viviendo en muy malas condiciones. Y yo estuve orando y le dije a mi hijo, quiero ayudar a mi hermano. Le dije, hay 2 opciones, traérmelo y buscar aquí un lugar porque él es alcohólico, pero aquí no había tomado, pero ya los últimos días ya empezó él a querer tomar. Entonces, él quería, según él dijo que quería libertad, quería libertinaje, hermanos, y se fue y no le fue muy bien. Entonces, le dije, tengo un sobrino allá en Guadalajara que está apoyando un centro de drogadicción y de alcoholismo por su hijo, porque a su hijo de menor, de poca edad, unos primos grandes lo hicieron adicto a la droga y entonces el muchacho ha estado en tratamiento. Entonces me dijo mi hijo, mamá, mejor hay que buscar a Ezequiel y que lo busque, ya está allá. Y sí, fue y lo buscó y lo encontró. Dice, tía, 1 semana más y mi tío no sé qué hubiera pasado de él. Pero yo sentí en mi corazón que ya lo buscara. Y lo buscó y gracias a Dios que lo encontró en muy malas condiciones, pero lo llevó a este lugar. Este lugar es un lugar que cobran. En menos de 2 semanas tuve que cubrir 11,000 pesos. Mi hijo tuvo un fraude de 28,000 pesos y me dijo, mamá, no te puedo ayudar, tengo que pagar este fraude. Yo creo, porque él se equivocó, transfirió un dinero a una persona que no. Y le mandó un mensaje que si le hablaba para ver si le regresaba. Pero dice mi sobrino, dice mi hijo, mi nieto, mamá, abuelita, o una de 2, o no quiere regresar el dinero o no ha visto su cuenta. Yo tengo fe que se lo van a regresar y si no, Dios le va a proveer a mi hermano, a mi hijo para pagar. Pero él era su angustia que no podía. Y yo le dije, no te preocupes, Dios es el dueño del oro y de la plata y yo dependo de Dios. Dije, yo dependo de Dios y Dios va a proveer. Pero mamá, tú no te preocupes, le dije. Y Dios provió, hermana. Primero se transfirieron 4,500, luego a lo menos de 1 semana otros 4,500
y este fin de semana se transfirió los otros 2,000 pesos. Gracias a Dios que muchas hermanas me apoyaron y vi la palabra de Dios que yo Belia, yo la apoyaba cada que venía porque yo sentía en mi corazón y me decía, ¿cómo tú me apoyas si tú eres viuda? Y yo le decía, no me quites la bendición de bendecirte. Y la última vez que ella se fue, me mandó un mensaje y me dice, doy gracias por tu generosidad y oro por ti para que nunca te falte nada. Y créanme, hermanos, que nunca me ha faltado nada. Porque Dios, en estas situaciones, muchas hermanas me hablaron y me dijeron, mándame tu número donde te deposita la pensión de tu esposo para transferirte algo. Y unas fueron a mi casa. Todavía este domingo Dios me bendijo con una ofrenda de amor. Y me dijo mi sobrino, porque mis hermanos ya no quieren ayudar a mi hermano porque él se cerró las puertas, hermano. Y no puedo obligarlos, ni tienen obligación. Entonces yo le dije a mi sobrino, mira, si más adelante se añaden a mis hermanos porque se tiene que pagar una mensualidad mensualmente, 5,300. Y le dije, si ellos se añaden, gracias a Dios. Y si no, también gracias a Dios, le dije. Y dice, tía, usted sabe, usted tiene un contacto directo con el de arriba. Lo sé, dice, y Dios le va a proveer. Y las manos que siempre dan, nunca van a estar vacías. Y créame, hermano, que no. Yo empecé a ir, desde que estaba mi esposo, iba a la vuelta de mi casa a su casa o una alberca, y dejo de ir y voy y me hace bien. Y hace como 3 semanas conocí a una amiga de unas amigas que yo ya tenía. Y me dijo, te voy a traer, me dijo el viernes, te voy a traer una olla express nueva para que la rifes y saques dinero para tu hermano. Tiene 3 semanas que me conoce y ayer me la dio. Dice, haz una rifa y vas a tener para que tengas para el mes que viene para cubrir los gastos. Hermanas, pues le doy gracias a Dios, porque de veras que Dios es bueno y bueno es Dios todo el tiempo. Entonces ahí vemos que yo le dije a mi hijo, yo tengo fe, hijo, y que Dios va a proveer y va a suplir y no nos va a dejar. No te preocupes si no me puedes apoyar, no te preocupes, le dije. Dios va a proveer y Dios ha provisto, hermano. Mi hijo se ha quedado sorprendido. Y como le dije, le digo yo, mira, Señor, yo tengo fe que esta mujer, tú vas a poner el temor de Dios y va a regresar esos 28. Y si no, tú vas a proveerle a mi hijo para que pague. Gracias le doy. Y gracias le doy a todas mis hermanas que me apoyaron y que me han apoyado. Y yo sentí en mi corazón, dije, bueno, Señor, no sé todavía cómo hacer esta rifa, pero dije yo, si hago el número de 50 pesos, muchas personas, hermanas, que quieran unirse a esto, pueden comprar un boleto y la que se lleve la olla express va a ser la que Dios quiera, porque Dios sabe quién la necesita. Que Dios me las bendiga. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Sí, nada más me da un segundito, recogemos los diezmos y las ofrendas, por favor, y posterior a ello ya pasa a usted. Por favor, hermanita. Así de que si ya tienen preparado su ofrenda, su diezmo, si gustan pasar, adelante. Le doy para que ore. Gracias. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, Gaby. Ya, hermanas, todas servidas. Gracias a Dios. Gracias le damos por esta bendición. Señor, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por
esta semilla, Dios, que ha sido sembrada, Padre. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Dios, que tú la multipliques, Señor, y que sea usada sabiamente, como siempre, Señor. Gracias te damos, Dios, por cada una de mis hermanas, Señor, que han dado, Dios, que tú las sigas bendiciendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Les comento que para la próxima semana lo que puedan traer de despensa, si se pudiera fabuloso mejor, pero si no cualquier cosa, se agradece mucho porque la bendición sigue llegando para todas las personas que lo necesitan. Hermanitas, bueno, pues va a ser rapidito, pero algo fabuloso, extraordinario y poderoso el Señor hizo en un ruego que yo le hice al Señor. Bueno, sucede que mi hija se compró una casa, pero esa casa la adquirió del banco, de remate que da el banco, y mi hija no sabía en qué condiciones estaba la casa. Entonces ya una vez que mi hija empezó a arreglar toda la casa, porque estaba una cosa terrible, porque no le permiten ver el banco cómo está hasta que se la entreguen. Entonces ya mi hija pues ha gastado mucho, ya gastó mucho en esa casa, pero también está muy interesada en la situación con el gobierno, todo lo que se debe. Entonces se dio cuenta, investigó, y esa familia nunca pagó en el predial durante 20 años, ni el agua, ni el predial, ni nada. Entonces mi hija me habló llorando y me dice: mami, yo te pido por favor que ores por mí, que le pidas a Dios que hablan del corazón de la persona que me va a recibir, porque esta situación está muy fuerte, es muchísimo dinero el que tengo que pagar. Y le digo: no te preocupes, hija, el Señor va a hacer su obra. Y entonces, pues sí, ya colgamos, y yo enseguida me fui a mi recámara, me hinqué y le clamé a Dios, porque Dios quiere que le clamemos, no que oramos simplemente, sino que clamemos con fe. Y yo clamé al Señor, y cuando yo recibí al Señor, recién recibí al Señor, yo sentí la presencia de Jesús a mi lado y me dijo: yo soy tu amigo. Y entonces yo le hablé ayer como un amigo y le clamé al Señor y le pedí que anulara completamente toda cuenta, que mi hija no tenía ella el compromiso de pagar esa deuda, porque ella no debía nada, porque esa casa no era de ella. Entonces le estuve clamando ahí un buen rato, no sé cuánto tiempo, y ya terminé un poco cansada y hasta mareada estaba yo de todo lo que le hablé al Señor. Ya me levanté y le dije: gracias, Padre, tú vas a hacer la obra, mi Dios, porque yo creo en ti, porque yo tengo mi fe puesta en ti, Padre mío, y tú no fallas, mi Dios, eres grande y maravilloso, mi Dios. Y ahí estuve orando al Señor, y entonces ya me levanté de ahí, ya fui a hacer mis cosas, y yo dije: no le voy a hablar ahorita a mi hija, voy a dejar que mi hija me hable ya en la tarde para que ella me diga qué pasó. Entonces ya eran como las 5 de la tarde cuando mi hija me habló y me habló llorando y riéndose. Y le digo: ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Dice: ¿sabes qué, mami? Me quitaron en el 90% de toda la deuda. Le digo: gloria a Dios, hija, dale gloria al Rey. Le digo: ¿por qué le hace la obra? Dale gracias al Señor. Dios es maravilloso. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, pues creo que por el momento es todo. ¿O hay algún? Sí, les quiero comentar. Va a haber el campo de verano
Es del 5 al 9 de agosto. La cuota de recuperación, son 100 pesos y se pueden inscribir conmigo. Quien guste inscribir a sus nietos, a sus hijos, me contactan por favor y ya nos ponemos de acuerdo. Esa no recuerdo, a ver, déjeme busco. Quiero dar mi anuncio. Creo que no, a ver, déjeme ver. ¿Sabes? ¿Las recuerdas, Fede? De 3 a 11 años. Gracias. Bueno, pues ahora sí ya están despedidas. Que pasen bonito día, que el Señor les guarde y que les siga prosperando grandemente.